Como todos los jueves está el doctor Juan Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Son los días que no sabe qué decir hasta ahora, ¿no? Sí. Bueno, hablando de salud mental, como todos los jueves, hoy vamos a hablar de la primera parte, digamos, de los trastornos de personalidad, que son tanto que los tenemos que dividir en dos micros. Va a ser hoy, y bueno, el jueves que viene quizás no estemos al aire, va a ser otro jueves, ¿no? Seguramente. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Bueno, en realidad los trastornos de personalidad son la exacerbación de los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad, que todos tenemos rasgos, los cuales son normales, es la forma en que nosotros normalmente enfrentamos al mundo, ¿no? O sea, cómo reaccionamos ante una situación determinada. Esto se debe a cuestiones, nuestra reacción se debe a cuestiones genéticas, cuestiones constitucionales, cuestiones culturales, lo aprendido, lo que nos enseñó papá, mamá, etcétera, etcétera. Pero hay un patrón que más o menos encaja en todas las personas. Claro, exactamente. Y después cuando esto se hace muy pronunciado, que ya empezamos a tener problemas en lo social, se transforma en un trastorno de personalidad. La primera placa que yo hoy traje 5 trastornos de personalidad. La primera placa es el trastorno paranoide de la personalidad. Puse el vigilante, ahí el hombre con la lupa. En realidad, la personalidad o el trastorno paranoide de la personalidad es aquella persona que en general vive permanentemente desconfiando. Claro, el típico que le dice, no me vigilé, no seas paranoico, no te estoy haciendo nada. Exactamente, claro. Es totalmente sospecha de todo, es muy suspicaz. Suele ser muy agresivo muchas veces. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de los mecanismos de defensa. Utiliza mucho la proyección, es decir, el otro, yo no soy el agresivo, es el otro el agresivo. ¿Son personas básicamente inseguras, el vigilante, digamos? En general sí, claro, tienden a buscar, digamos, la seguridad a través de... recabar la mayor información que puedan. Exactamente, claro. Sí, necesitan más información que el resto, digamos. Sí. Muchas veces los chiquitos lo transforman en grande. Por eso la lupa, digamos, que tiene el vigilante es el que busca el pelito en un lugar determinado, digamos. Claro, y por ahí magnifica cuestiones que no es para tanto. Exactamente, así es. Así es la persona paranoide. Después la otra placa que tenemos, que sería la segunda, la otra personalidad, la personalidad esquizoide, es un hombre solo en el bosque. La personalidad esquizoide se caracteriza por ser las personas que tienden a ser solitarios, tienden a aislarse de la sociedad, le cuesta mucho, por ejemplo, a estas personas mantener un vínculo afectivo porque les cuesta mucho lo afectivo. Sí, no, ¿viene de su constitución de cuando nació o eso se puede adquirir por algún problema? Se puede adquirir por algún problema. En general son personas solitarias. Cuando hacen algún deporte no va a ser el rugby ni el fútbol seguramente porque es un equipo. Normalmente se mantienen en soledad, son personas muy frías. No es que no sientan, le cuesta la demostración de lo afectivo. Un jugador de ajedrez, pues. Un jugador de ajedrez, exactamente. Y en general, digamos, son personas que tienen tanta frialdad que son muy... no les interesa mucho la cuestión de ni las críticas ni las alabanzas hacia su propia persona. Si uno lo puede alabar, a él le da lo mismo. No le importa nada. Exactamente. Nosotros le llamamos anestesia afectiva. Anestesia afectiva. Es como que te ha planchado del punto de vista. Ni las críticas afectivo. ni los halagos lo mueven. No, en absoluto. Esa es la persona esquizoide o con trastorno de personalidad esquizoide. La otra placa es la antisocial, me parece que es la tercera. Claro, la naranja mecánica. Muy bien, puse la naranja mecánica, que es la típica, es una película para recomendar realmente de lo que es una psicopatía, ese es el ejemplo claro. Las personas psicopáticas son personas que normalmente violan las reglas sociales, violan inclusive los derechos de las personas. Yo recuerdo un fragmento de la película que es tremendo, cuando salen a la calle a patear a los indigentes que estaban durmiendo en la calle. Sí, no le robaban nada, salían solamente a patearlos y a golpearlos, porque eso le producía un placer. Así es, exactamente. Y eso, eso es lo que tienen los psicópatas. Normalmente el dolor ajeno les es inmune, no sienten absolutamente nada. Aún produciéndolo ellos. Claro. No tienen culpa, que esto es un factor muy importante. Y en general, digamos, esto solamente como un comentario, al violar tanto las reglas sociales, la mayoría terminan presos, o sea, terminan con conductas criminales, exactamente, obviamente, ¿no? Exactamente. O sea, o matando a alguien, o agrediendo a alguien, o destrozando algo porque sí, digamos. Así es. Lo único que, digamos, lo que tiene que realmente es algo que a ellos les permite, son unas personas que tienen como un imán, son muy atrayentes en cuanto a los pibes, por ejemplo. Carismáticos, digamos. Claro, exactamente. Son como los líderes a veces. Entonces les es muy fácil a un el que ni trabaja ni estudia, digamos, le es muy fácil manipularlo, vení conmigo, yo te voy a llevar. Vamos a la tribu, yo soy el líder de esta tribu. Exactamente, entonces después se lo lleva con todo con todo lo que eso implica, ¿no? que eso trae.
La cuarta diapositiva, que es el trastorno impulsivo de la personalidad. Bueno, ahí hay un hombre con una computadora golpeándola. Obviamente que la característica de esta personalidad es el impulso, la pérdida del autocontrol, digamos. Este es el centro fundamental. Después la persona se arrepiente de lo que ha hecho. Rompió todo, pero después se arrepiente. Sí, se arrepiente, pero en el momento en que lo hizo no lo pudo controlar. Claro, el tema es que las cosas que rompe, que una persona puede romper, se pueden arreglar. El tema son las relaciones interpersonales, por ahí lo que se dice en un momento de control. Muy bien. Y que después se quiebra eso y es muy difícil volver, ¿no? Se puede volver trabajando mucho, con mucha paciencia, pero bueno. Muy bien lo tuyo. Yo siempre digo, hay 3 cosas en la vida que no vuelven atrás: la flecha lanzada, claro, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Sí. Cuando vos dijiste una palabra... ¿Ya salió? Sí, ya salió. Y esa palabra, digamos, en una persona impulsiva puede ser bastante... Le puede generar muchos problemas. Claro, lo otro se puede arreglar. La computadora, todo lo que rompe se puede arreglar. Exactamente. Bueno. Y la otra, que es la última es el trastorno de personalidad fronterizo. Yo ahí puse muchas caras, porque en realidad el trastorno fronterizo es un trastorno en donde predomina la inestabilidad de la persona, es muy inestable en cuanto a lo emocional. ¿Tiene que ver con la parte frontal del cerebro? No. Se lo llama fronterizo, o también se lo llama borderline, que es una personalidad limítrofe, ya que antiguamente las separaciones existían entre la neurosis y la psicosis. Entonces esta personalidad borderline estaba en el límite, ya que generalmente tiene comportamientos neuróticos, pero en un punto puede tener síntomas paranoicos, o sea, sintomatología psicótica, por eso se la llama borderline. Son personas que les cuesta mucho las relaciones por esta inestabilidad. Muchas veces a sus parejas, por ejemplo, las sobrevaloran o las infravaloran. Son personas que tienen un vacío, lo que se llama la vacicuidad, o sea, tienen muchas crisis existenciales de por qué esto, por qué el sentido de la vida. Entonces se encuentran disconformes con todo lo que hagan, las cuestiones laborales les cuesta mucho, y muchas veces se suelen autocastigar, digamos. Claro, se flagelan, digamos. Claro, se autodestruyen, digamos. No es que a lo mejor hagan un suicidio necesariamente o quieran suicidarse. Se lastiman. Y muchas las personas te dicen, sí, a medida que yo me iba lastimando, bueno, cuando vi sangre ya me sentí bien y entonces freno. Claro, por supuesto, claro. Obviamente que es una de las personalidades de mayor riesgo. Imagino que, bueno, hay tratamientos de esto, ¿no? Porque me estaba recordando recién a propósito de La Naranja Mecánica, película de la década del 70, el tratamiento que le hacen al muchacho para curarlo no es de lo mejor, ¿no? Le ponen para el que no la vio, le ponen un aparato que le impedía cerrar los ojos y le pasan imágenes de ultraviolencia permanentemente lo curaban así. Digo, imagino, eso fue en la década del 70, no sé si eso existe o fue ficción, o existe banal, pero digo, ¿hay tratamientos para tratar los trastornos de personalidad? Ese fue un tratamiento exclusivamente conductual, que ya en este momento obviamente no existe ese tipo de tratamiento. El tratamiento en términos generales, en la inmensa mayoría de los trastornos de personalidad, la base del tratamiento es psicoterapéutico y se suele ayudar como un acompañamiento del tratamiento psicoterapéutico la cuestión psicofarmacológica a veces. Por ejemplo, el caso de un trastorno paranoide en un borderline, muchas veces el psicólogo dice, che, mira, este paciente tiene personalidad borderline, fíjate si lo podés acomodar en alguna cuestión de la cuestión paranoide, entonces uno lo acompaña con antipsicóticos o a lo mejor el impulsivo con medicación antiimpulsiva para frenar un poco, pero siempre como una medicación de base. El fuerte del acompañamiento, el fuerte del tratamiento es psicoterapia. Juan Carlos, avancemos con las 5 que faltan, al menos con los nombres, y la dejamos pendiente para el próximo encuentro. Bueno, dale, de las otras, digamos, para la próxima vez que nos veamos acá, las otras trastornos de personalidad son trastorno de personalidad ansiosa, trastorno de personalidad dependiente, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad depresiva. Y me debe estar faltando. Estoy tomando examen como en la universidad. Bueno, seguramente cuando nos vamos a encontrar vamos a terminar con las 5 que faltan. Exactamente. Gracias, Juan Carlos, por venir, muy amable. Un gusto, Marcelo, gracias. La pausa, ya venimos.